Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero que abran su Biblia en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Capítulo 9, versículos 14 al 29, dicen así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre, nos regocijamos en tu palabra, nos regocijamos en tu presencia, nos regocijamos en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que esta hora tú nos hables como siempre lo haces cuando nos acercamos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres. Tú conoces nuestras necesidades más profundas. Tú sabes, Señor, cómo nos acercamos a ti, cómo nos acercamos a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para ver aquello, Señor, que tal vez hasta el día de hoy ha estado allí velado, escondido y no nos ha sido revelado. Ten misericordia de nosotros y obra en favor nuestro, porque somos tu iglesia, tu novia. Tú nos estás, Señor, alimentando a través de tu palabra constantemente y el día de hoy no va a ser la excepción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El relato que tenemos hoy, hermanos amados, comienza obviamente en el versículo 14 que ya leímos y dice, y lo leo nuevamente, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Este episodio está inmediatamente después de la transfiguración. Jesús nos dice que, Lucas nos dice que Jesús con Pedro, Juan y Jacobo pasaron la noche en el monte de la transfiguración. Acuérdense que ese evento ocurrió durante la noche y al otro día en la mañana comenzaron a descender y llegaron donde va a ocurrir lo que tenemos hoy. De manera que cuando Marcos nos dice que Jesús llegó donde estaban los discípulos, se refiere obviamente a los 9 que nos subieron al monte. Marcos también nos dice que junto a los discípulos habían 2 grupos de personas. Estaba la multitud, como ya es costumbre en el Evangelio de Marcos, la multitud alrededor de los discípulos, y estaban los escribas que estaban disputando con los discípulos. La RAE traduce la palabra disputar como
tener un altercado con alguien con calor y vehemencia. De manera que cuando Jesús baja, encuentra a sus discípulos, a los 9, en un altercado con los escribas, un altercado que ha ido subiendo en calor, que ha ido subiendo en vehemencia, en una discusión que las palabras tal vez ya están un tanto subidas de tono. Ahora, es interesante, hermanos amados, que como ya dije, ya lo leímos, Jesús viene descendiendo del monte donde ha tenido este evento de la transfiguración y tiene que lidiar con una disputa entre Jesús y sus discípulos. Yo sé que tú eres un lector de la palabra, por lo tanto te vas a acordar que cuando Jesús fue bautizado, hubo un momento de gloria, de esplendor, el cielo fue abierto, Dios habló, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el Padre le habló, pero el texto nos dice que inmediatamente después de ese episodio glorioso, el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado por Satanás en el desierto. Yo sé que también te vas a acordar que hubo una ocasión en que Moisés pasó mucho tiempo en el monte hablando con Dios, en el monte de Sinaí, estuvo recibiendo los mandamientos de Dios, pero cuando desciende del monte, Moisés se encuentra con un pueblo adorando a un becerro de oro. También te vas a acordar del Elías, el profeta de Dios, que apareció en el monte. Luego de derrotar a los profetas falsos de Baal, en ese momento de gloria donde fuego cae del cielo, él se encuentra con una situación en que una mujer le quiere cortar la cabeza. Y así como ha sucedido en estos casos que yo te he nombrado, yo estoy seguro que en más de alguna ocasión algo similar te ha sucedido a ti. Tú has tenido momentos de gloria con el Señor, tiempos hermosos en la presencia del Señor, pero luego has tenido que lidiar también con luchas y pruebas que tal vez tú no estabas esperando, porque venías, por decirlo de manera figurativa, bajando del monte de la presencia del Señor, y al bajar del monte tú te encuentras con estas pruebas, con estas adversidades. Y eso tal vez ocurre, mis hermanos, porque nosotros tenemos que recordar, como lo hemos estado estudiando los días miércoles, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad. Y tal vez el endemoniado que está esperando a Jesús a los pies del monte, tal vez inmediatamente después de la transfiguración, sea un ejemplo y un recordatorio de aquello. La cosa es que Jesús baja. Aparentemente la multitud no se ha dado cuenta de la presencia de Jesús, porque el versículo siguiente, el versículo 15, nos dice que y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrió a él. Ahora la gente se ha dado cuenta que Jesús acaba de regresar. Ahora la gente lo ve, la gente se asombra, y como lo ve y se asombra, corren hacia él. Y no solo eso, sino que el versículo 15 nos dice que le saludaron. Y a continuación de eso, el versículo 16 nos dice que Jesús le hace una pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Nota que la gente viene corriendo donde Jesús, viene a saludar a Jesús, pero Jesús responde con una pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Ahora, mis hermanos, antes de entrar de lleno ya a lo que es el sermón de hoy, yo quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si tú te has dado cuenta o te has percatado en todo lo que llevamos del Evangelio de Marcos, 9 capítulos, casi todo este año predicando del Evangelio de Marcos. Yo no sé si tú te has percatado de algo que ha venido sucediendo, pero que no siempre le ponemos atención. ¿Qué cosa, pastor?
que hay algo en el Evangelio de Marcos que no podemos pasar por alto. Continuamente los fariseos, los escribas y hasta los herodianos han venido de distintas partes a discutir con Jesús. Jesús constantemente está en una dinámica de disputar, de discutir con los religiosos de la época, y cuando eso no está, son los discípulos los que están discutiendo entre sí. Pero en casi todos los capítulos del Evangelio de Marcos tenemos ciertas discusiones. Y yo creo, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios esto no es casualidad. De hecho, nada en la palabra del Señor está allí por casualidad. Yo te acabo de decir, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y huestes de maldad. Y yo creo que las discusiones son una de las armas que tiene Satanás para entretenernos y para que el reino de Dios no avance. Una de las maneras en que Satanás se opone al avance del reino es meter a las personas en discusiones que muchas veces no tienen nada de fructífero. Escucha cómo lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Escucha, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le está dando una instrucción a Timoteo. Timoteo, yo te dejé en Éfeso. Yo te rogué que tú te quedaras en Éfeso porque tú allí en Éfeso tendrías que instruir a ciertas personas para que dejen de estar discutiendo, dejen de estar enseñando ciertas doctrinas extrañas, porque eso solamente da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el reino de Dios, que es por la fe. Así te lo encargo ahora. Porque, hermanos, las discusiones generalmente nos entrampan, las discusiones generalmente nos detienen. De estar constantemente discutiendo con los demás, drenan nuestra energía, minan nuestra energía. No queremos ya saber de más personas, porque cuando entre más nos involucramos con las personas, pareciera ser que las discusiones más interminables se hacen. Ahora, nota que Jesús baja y se encuentra nuevamente con una discusión. La discusión no es con Jesús, pero sí es con los discípulos de Jesús. Por eso Jesús les pregunta cuando llega: ¿qué disputáis con ellos? Y frente a esta pregunta, una persona de la multitud responde, versículos 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Ese es el tema de la discusión, hermanos amados. Ese es el tema, lo que ha causado la disputa. Es que un hombre trajo a un hijo endemoniado, se lo trajo a los discípulos de Jesús. Aparentemente se lo había traído a Jesús, pero como Jesús no está en el monte con Pedro, con Juan, con Jacobo, se los llevó a los discípulos que estaban allí de Jesús para que lo pudiesen liberar, y obviamente estos no pudieron hacerlo. Lucas 9:38 nos dice lo siguiente: y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo.
De manera que este no es cualquier hombre, este no es cualquier caso. Aquí hay un hombre clamando, diciéndole: maestro, te ruego que veas a mi hijo. Tú tienes que sentir la preocupación, el dolor de este padre, porque no solo su hijo está endemoniado, sino que le dice: es mi único hijo. Y lo traje a tus discípulos para que lo pudiesen liberar, para que echen fuera el demonio, y ellos no pudieron. Por un lado está el dolor del padre, la angustia del padre de que su único hijo haya estado toda una vida endemoniado, y ahora que Jesús estaba en el lugar, la esperanza del padre tal vez había vuelto, trae a su hijo, y los discípulos de Jesús no pueden hacer nada. Hermanos, hasta me puedo imaginar la cara, la actitud de los escribas que están disputando con los discípulos de Jesús. Yo hasta me puedo imaginar cómo ellos están tratando de avergonzar a los discípulos de Jesús porque no han podido expulsar este demonio. Ahora escucha la reacción de Jesús luego de enterarse del por qué surge la discusión. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Eso está en signo de exclamación. Fue una exclamación que hizo Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cuando tú lees los demás evangelios, los sinópticos, donde está este relato también, los sinópticos dicen que Jesús en esa ocasión dijo: generación incrédula y perversa. Generación incrédula, porque la gente obviamente hasta el momento no había creído el mensaje de Dios, porque no había querido poner su confianza en el Hijo de Dios. Pero no solo es una generación incrédula la que tiene Jesús delante, sino que también es una generación adúltera o perversa. No solo no ha puesto su confianza en Dios, sino que al darle la espalda a Dios ha adulterado, ha ido en pos de otros dioses. Generación incrédula y perversa. Ahora, mis hermanos, no está claro a quién Jesús les dijo esto. Algunos piensan que era a la multitud en general, que Jesús ve la multitud en general y a ellos le dice: oh generación incrédula. Porque aún en parte de esa multitud era el padre de este pequeño, que incluso viene donde Jesús le dice: maestro, si puedes. Allí está la incredulidad. Otros piensan que Jesús le dice: generación incrédula y perversa, a los escribas que estaban disputando con los discípulos de Jesús. Y otros piensan que Jesús se lo dijo a los discípulos, ya que estos no pudieron sacar el demonio de ese pequeño. Pero hay otro grupo, en el cual me considero yo también, que pensamos que Jesús en realidad le dijo: oh generación incrédula, a la multitud, a los escribas y a los discípulos. A todos, en realidad, Jesús le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? A la multitud, porque como yo ya te dije, a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto todo lo que Jesús hacía, su seguimiento era superficial. La multitud nunca acabó de comprometerse con Jesús, al punto de que cuando Jesús comenzó a hacer las demandas del Evangelio, ellos dejaron en evidencia el seguimiento superficial que estaban haciendo. Y en Juan 6:66 muchos dejaron de seguir a Jesús.
Pero en esa frase, oh generación incrédula, también entran los escribas y los fariseos que caminaban entre la multitud, que veían lo que la multitud había visto, que presenciaron todo lo que Jesús había hecho, pero ellos tampoco quisieron creer en Jesús, al punto que cuando sus milagros eran incuestionables, ellos comenzaron a decir que Jesús hacía los milagros por medio de Belcebú. Pero también se los dice a los discípulos. Estos discípulos que habían participado de los milagros de Jesús, que en Marcos 6 Jesús le había dado autoridad precisamente para predicar el evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Ellos ya habían recibido esa autoridad de parte de Jesús para hacer todo esto, pero ellos, a pesar de todo aquello, seguían sumergidos en su incredulidad. Los discípulos de Jesús habían recibido fe. Nosotros sabemos que la fe es un don de Dios. Efesios 6:2 nos dice aquello. Capítulo 2, perdón. Pero los discípulos, aunque habían recibido la fe, no habían cultivado la fe. Porque como ya hemos visto también, amados hermanos, la fe es algo que nosotros tenemos que ir cultivando. En el momento de nuestra conversión, Dios nos dio el don de la fe para poder creer. Pero ahora que tenemos el don de la fe, tenemos que comenzar a cultivar precisamente aquella fe que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida. Escucha cómo lo dice Mateo. Capítulo 17, versículos 19 al 20, que lo que yo voy a leer ocurre inmediatamente después de que Jesús libera a este muchacho. Mateo 17, versículos 19 al 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, no está la multitud, no está el padre, no está el muchacho, no están los escribas, no hay nadie de ellos, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Están hablando del demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, nosotros aprendemos por la palabra del Señor que la fe tiene la particularidad de hacer que Dios reaccione. Por un lado, la Biblia nos enseña que Dios es soberano. Pero por otro lado, también nos enseña que Dios, aunque es soberano, es movido a favor de aquellos que ponen en práctica la fe. Eso lo vemos en pasajes como Lucas 8:48, Lucas 17:19, Lucas 18:42. En todos estos pasajes Jesús es movido por la fe de las personas, al punto que la frase allí es tu fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La soberanía de Dios y nuestra fe interactúan de una manera que de este lado de la gloria nosotros no podemos conocer. Dios es soberano, amén. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place, pero por otro lado, Dios nos ha dado el don de la fe que hace que ese Dios soberano sea movido en misericordia, en favor de aquellos que ejercen esa fe. Ahora, volviendo al texto, los discípulos no han podido liberar a este muchacho precisamente por su falta de fe. Escucha nuevamente el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Ahí está la falta de fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús dijo al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Nuevamente, mis hermanos, cada vez que leemos este tipo de pasajes, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos que están interactuando. Tenemos que tratar de captar, de imaginar la angustia que ha tenido que soportar este padre cada vez que su hijo intentaba matarse, producto de la posesión demoníaca. Tenemos que ponernos en el lugar del padre. Ahora, probablemente si tú no has tenido hijos, tú no puedes sentir lo que este padre estaba sintiendo. Yo me acuerdo, hace como 2 años, uno de mis pequeños comenzó con una fiebre de la noche a la mañana. Lo llevamos al hospital de la ciudad donde estábamos. Los médicos no podían hacer nada, le daban medicamentos y este pequeño los vomitaba todos. Comenzó a subirle mucho la fiebre, el pecho se les comenzó a hundir y me dijeron: ¿sabe qué, caballero? Tenemos que llevarlo de urgencia al hospital en Valdivia. Yo lo llevaba para un simple control y ahora me dicen: tenemos que llevarlo de urgencia al hospital de Valdivia. Obviamente yo lo acompañé en la ambulancia y, ¿sabes? Cuando iba en la ambulancia con uno de mis pequeños allí frente a mí, entubado con oxígeno para que pudiese respirar, yo clamaba al Señor, obviamente, en la ambulancia. Pero aunque clamaba y sabía que Dios tenía el control, había un dolor profundo dentro de mí que yo, aunque estaba, insisto, clamando, las lágrimas caían al ver la condición en la que estaba mi hijo. Cuento corto, así como apareció esto, desapareció gracias al Señor. Pero como padres tenemos que ponernos en el lugar de este hijo. Este es el único hijo que ha tenido y que durante toda su vida, porque él dice que desde pequeño ha estado en esta condición, ha estado poseído, y este demonio no solo lo quiere matar, sino que lo quiere matar de las maneras más atroces que pudiesen haber. Él lo echaba, dice el versículo 22, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. No es menor. No es menor. Al igual que el endemoniado gadareno, el fin de este demonio era destruir a este pequeño, empujarlo, llevarlo. El joven veía fuego y se lanzaba tal vez al fuego, pasaba por un estanque, por un río y se lanzaba al agua, porque la meta del demonio era acabar con la vida de este pequeño. Hermanos, y yo creo que este es un buen momento para detenernos un instante y recordar nuevamente que nosotros estamos en un conflicto entre la luz y las tinieblas. Nosotros estamos en una lucha espiritual. Nosotros tomamos un lugar en esta lucha. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, somos del bando de la luz, y los que están en la otra trinchera son el bando de las tinieblas. Y digo esto porque tú tienes que recordar que tenemos un Dios en los cielos, que Él ha revelado que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que Él procura nuestro bien siempre, pero en la otra trinchera está Satanás, que nunca ha pasado un plan de bien para tu vida por su mente. No, Satanás lo único que quiere es destruir, y el niño de hoy es un buen recordatorio de aquello.
En su bondad, Dios limita nuestra carnalidad para que nosotros pongamos freno al pecado y de esa manera podamos vivir una vida abundante. Pero sabes, de la otra trinchera, insisto con esto, está Satanás, y Satanás nos viene donde nosotros y nos seduce para que nosotros seamos presa de nuestra carnalidad y para que luego el pecado nos pase factura. Cuando Cristo vino, Él dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia o vida eterna. Pero nosotros sabemos que Satanás quiere la destrucción eterna de todos los seres humanos. Y nuevamente, este pequeño de hoy está tipificando tal vez aquello. Es más, algunos hacen la comparación entre este pequeño endemoniado y la condición en la que está el hombre sin Cristo. Este joven, dice la palabra del Señor, que estaba sordo, producto de la posesión. Estaba sordo, producto de la posesión. De la misma manera, Satanás ha cegado el entendimiento, ha cerrado los oídos de los incrédulos para que no puedan y no quieran en realidad oír la voz de Dios. Pero cuando esa voz es oída, las tinieblas son disipadas, la luz penetra, invade la vida de las personas y ahora comienzan a ver la belleza de Cristo. Este es un joven mudo, producto de la posesión también. De la misma manera, hermanos amados, cuando tú ves al mundo, tú te das cuenta que el mundo está mudo, por decirlo de alguna manera, a la sabiduría de Dios. De la boca de los inconversos generalmente salen y frecuentemente salen necedades. Pero una vez que Dios los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, esa boca que antes hablaba necedades ahora comienza a hablar sabiduría. Y sabiduría porque Dios da sabiduría a sus hijos. Este era un joven sacudido con violencia por parte del demonio y de la misma manera el mundo es constantemente zarandeado por causa de su pecado, lo que hace que las personas que no tienen a Cristo morando en sus vidas vivan una vida continua de ausencia de paz. Ahora, los discípulos intentaron liberar a este pequeño, pero no pudieron, al punto que el Padre le dice a Jesús, y dije a tus discípulos que lo echen fuera, y no pudieron. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera, y no pudieron. ¿Saben, hermano? Al parecer, el fracaso de los discípulos de Jesús en echar fuera a este demonio terminó afectando la fe del Padre. Terminó afectando la fe del Padre. Porque el Padre le dice algo más a Jesús. Escucha. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En otras palabras, este Padre está diciendo, tus discípulos trataron pero no pudieron. Sabes, a lo mejor tú tampoco puedes. A lo mejor este demonio es demasiado poderoso, a lo mejor el tiempo que mi hijo ya lleva con este demonio en su interior lo hace que sea casi imposible, hace que ya sea demasiado tarde liberarlo, de manera que el Padre le dice, si puedes hacer algo. Ese si puedes nos deja ver que este hombre viene, pero viene dudando del poder de Jesús y te lo voy a demostrar más adelante. Pero una vez más, cuando tú lees con detención y con atención estas palabras, tú te das cuenta de que aunque este hombre está dudando del poder de Jesús, no está dudando de la bondad de Jesús. Por eso trae a su hijo, porque no duda de la bondad de Cristo, pero duda del poder de Cristo. Da ahí la frase, si puedes
hacer algo. Cuando Jesús escucha esto, él responde, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora sabes, hermano amado, en este caso en particular, la revisión Reina Valera, que es de donde yo estoy predicando, nos refleja cabalmente la respuesta de Cristo a este hombre. Escucha cómo lo traduce la Biblia de las Américas. El mismo versículo de Marcos 9:23, solamente en versión Biblia de las Américas. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo tú me dices si tú puedes? Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y fin. Yo soy el autor, consumador y el sustentador de la vida. No importa si se trata de ángeles, demonios. Yo soy el que soy desde la eternidad hasta la eternidad. Es más, yo soy aquel de quien se dijo que se iba a sentar en el trono de David y que toda rodilla se iba a doblegar delante de él y toda lengua iba a confesar que yo soy el Dios, que yo soy Dios para la gloria obviamente de Dios Padre. ¿Cómo tú ahora me vienes y me dices si tú puedes? ¿Cómo tú vienes, insisto, y me dices si tú puedes? Y Jesús le dice y agrega, todas las cosas son posibles para el que cree. En otras palabras, no se trata de si yo puedo o no puedo. El problema no está en mí. El problema está en ti, en tu fe, en tu incredulidad. El problema no está en si yo tengo poder o no poder. El problema está en que tu incredulidad no te deja ver la manifestación del poder de Dios. Todas las cosas son posibles, pero son posibles para aquel que cree. Y al parecer el padre captó lo que Jesús le quiere decir, porque el versículo 24, escucha, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, segunda vez que clama en el texto, y clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Te das cuenta? El tema no es si Cristo podía o no podía. El hombre captó que Jesús todo lo puede. Él es Dios. El hombre captó que el problema estaba en él, en su incredulidad. Y por eso dijo, ahora yo sí creo. Yo sé quién tú eres, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo haber estado en la posición de este padre muchas veces. Muchas veces. Muchas veces diciéndole al Señor, Señor, yo creo, pero Señor, ayúdame que aún hay incredulidad en mí. Y con toda certeza, yo sé que tú también has estado ahí. Ahora, hermano, nota que Jesús no le dice a este padre, decide. ¿Crees o no crees? Jesús no le dice, cuando tu incredulidad pase, ven nuevamente, conversamos y vemos qué podemos hacer con tu hijo. Jesús no le dice nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe que ese padre, al igual que nosotros, vivimos constantemente entre la fe y la incredulidad. Tenemos momentos de victoria producto de nuestra fe, pero hemos pasado momentos de derrota por nuestra incredulidad. Porque sabes, hermano amado, y quiero que me entiendan bien lo que yo voy a decir. El problema no es que haya incredulidad en el corazón. El problema es que muchas veces, sabiendo de esa incredulidad,
no clamamos a Dios para que nos ayude a vivir por fe. El problema está en que nosotros frecuentemente nos acostumbramos a convivir con la incredulidad en nuestro corazón y terminamos haciendo confesiones de fe de nuestra boca hacia afuera, pero no creyendo en el corazón. Pastor, ¿cómo usted puede decir que convivimos entre la fe y la incredulidad? Bueno, yo me atrevo a decirlo porque la palabra del Señor lo dice. Hebreos 11:6. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Ahí está la certeza, una certeza que quiere echar fuera precisamente la incredulidad. Santiago también nos va a recordar que tenemos que pedir con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Te das cuenta que aún hay por nombrar dos versículos de la palabra que nos hablan de que cuando nos acerquemos a Dios tenemos que aprender a sobreponernos, a hacerlo con fe y no dudando, porque en nuestro corazón frecuentemente habita la credulidad y la incredulidad. Pero como no queremos mostrarnos como personas incrédulas frente a los demás, hacemos confesiones de fe para que los demás nos vean como hombres precisamente de fe, pero terminamos siendo incrédulos de corazón. El pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le endereza y se levantó. Jesús va a liberar a este hombre, a este muchacho, y lo va a hacer con dos órdenes, dos imperativos. Número 1, yo te mando, sal de él. Número 2, yo te mando, no entres más en él. Ahora, el Espíritu recibe la orden. Y como nadie puede resistirse, nadie puede oponerse a la voz de Jesús, el Espíritu va a salir, pero Marcos nos dice que no va a salir sin antes hacerlo con violencia. Versículo 26. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Hermanos, si Cristo es conocido como el príncipe de paz, Satanás es conocido como el Señor, por decirlo de alguna manera, Señor con minúscula, de la violencia. Todo lo hace con violencia. A todo esto los discípulos siguen allí, viendo y escuchando todo esto. Pero una vez que la gente se va, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos si tú ya nos has dado autoridad? ¿Por qué antes podíamos y ahora no podemos? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, hermanos, probablemente los discípulos habían visto
Bueno, no probablemente. Los discípulos habían visto cómo Jesús ha echado demonios hasta este de este momento, y con toda certeza ellos querían replicar la manera del maestro, pero sabes, habían pasado por alto un pequeño gran detalle. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque Él era un hombre de oración, y no solo de oración, de mucha oración. Y eso es lo que Jesús le dice cuando dice: maestro, ¿por qué tú sí y por qué nosotros no? Tal vez decimos lo mismo que decías tú, tomamos la misma posesión que tomabas tú, hicimos casi aparentemente lo mismo que tú haces, porque a ti te resulta y a nosotros no. ¿Saben por qué? Porque este género, los demonios, no pueden salir si ustedes no llevan una vida de oración. Hermanos amados, esa vendría siendo nuestra exposición del texto, pero yo quiero cerrar con unas aplicaciones para nosotros hoy. ¿Sabes? El conocimiento sin oración es conocimiento muerto. El conocimiento sin oración es conocimiento muerto. Y eso es uno de los problemas de la iglesia de hoy. Por un lado, la iglesia sabe mucho. Hay hermanos que saben mucho de la palabra, pero oran poco. O por otro lado, están los hermanos que oran mucho y estudian poco. Sea cual sea el caso, estamos creciendo de manera desbalanceadas. Necesitamos equilibrarnos. Nuestra vida de oración tiene que ser concordante con nuestra vida de estudio, y nuestra vida de estudio también tiene que ser equilibrada con nuestra vida de oración. En una de las encuestas, de las últimas encuestas leídas, se reportaba que los creyentes oran en promedio 5 minutos diarios y que los pastores oran en promedio 7 minutos al día. Los creyentes, los hermanos, 5, los pastores 7, y cuando ponemos en la balanza 5 o 7 minutos de 24 horas, nos damos cuenta de que no estamos orando prácticamente nada. Hermanos, nosotros necesitamos orar más. Necesitamos tener más comunión con Dios. Necesitamos dejar de preocuparnos del hacer y comenzar a invertir en nuestro ser. Por años se ha dicho una frase que ya está desgastada, pero que sigue siendo verdad. Las reuniones de oración son el termómetro de la iglesia. Como anden las reuniones de oración, va a andar la iglesia, porque vienen a ver la temperatura espiritual, por decirlo de alguna manera, de la iglesia local. Y sabes, frecuentemente son las reuniones de oración las menos concurridas. Cuando nos podíamos reunir, las reuniones de oración llegaban 5 o 6. ¿Qué decir ahora por Zoom? Donde ni siquiera tenemos que salir de nuestras casas. Tenemos simplemente que prender una pantalla que frecuentemente está prendida todo el día para ver cosas, redes sociales, para ver cosas del mundo, para hacer trabajo, para hacer todo lo demás, pero cuando tiene que ser encendida para pasar tiempo de oración con mis hermanos en la fe, tiempo de oración con el Señor, esa pantalla como que preferimos apagarla. Necesitamos orar. Por otro lado, el hacer cosas para Dios, como lo hicieron los discípulos tratando de liberar a este pequeño, sin oración, deja en evidencia nuestra autosuficiencia, y la autosuficiencia es un pecado. La autosuficiencia es confiar más en mis capacidades que en el poder de Dios.
Saben, hermanos amados, la falta de oración muestra la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Déjame decirlo de nuevo. La falta de oración en nuestra vida nos muestra, nos enrostra la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y frecuentemente la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos no concuerda con la opinión que Dios tiene de nosotros. Porque cuando vamos a la palabra del Señor, Dios sabe que nosotros somos polvo. Dios sabe que nosotros somos insuficientes en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, que nada podemos hacer separados de Él. De hecho, Él lo dijo textual, literal, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando no estamos orando, no es solo que no oremos. Nuestra falta de oración le está mandando un mensaje a Dios. Aun cuando no oramos, nos estamos comunicando con Dios. Solamente que el mensaje es un mensaje distinto. Nuestra falta de oración le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo sin tu ayuda. Yo puedo en mis propias fuerzas, no necesito tu intervención en mi vida. Yo soy capaz, yo tengo los recursos, yo tengo la inteligencia, yo tengo la oratoria, yo tengo todo. Yo no te necesito a ti. Aun cuando no oramos, le estamos enviando un mensaje al Señor. Pero lo cierto es, mis hermanos, que cada vez que actuamos de esta manera, llevamos vidas faltas de oración, la realidad nos vuelve a nuestra realidad, valga la redundancia. Cada vez que actuamos, cada vez que llevamos una vida de falta de oración, la realidad nos vuelve a nuestra realidad. Y aquí están los discípulos que no han orado lo suficiente tratando de hacer el trabajo, la labor de Dios, y la realidad los golpeó tan fuerte que ellos no pudieron hacer nada. Los discípulos sabían orar. Ellos habían pedido a Jesús y le habían dicho, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y acto seguido Jesús les enseña y le dice, bien, yo les voy a dar una clase, un seminario de cómo orar. Lo primero, que cuando ustedes vayan a orar no sean como los hipócritas que oran en las esquinas, en las plazas, para que los hombres los vean. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. Más, cuando ustedes quieran orar, vayan en secreto a su cuarto o cierren la puerta y comiencen a hablar con el Padre de manera familiar. Y tienen que decirle así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Los discípulos sabían orar. Pero aunque sabían cómo orar, no oraban. ¿Te suena familiar eso? Nosotros hoy sabemos orar. Tenemos la palabra, se han escrito libros hablando de la oración, hemos escuchado sermones, hemos visto a los hermanos orar, hemos orado. Sabemos orar, pero aunque sabemos orar, no estamos orando lo suficiente. Y por último, hermanos amados, Jesús le dice a sus discípulos que ellos han fracasado en esta liberación por dos cosas. Número uno, su falta de fe. Número dos, su falta de oración. Y ¿sabes qué? Este es un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Jesús le dice, este género no con nada puede salir sino con oración. La falta de fe ahoga nuestra vida de oración, porque en el fondo, hermanos, es nuestra incredulidad la que nos impide orar.
Porque si tú creyeras que la oración es poderosa, yo estoy seguro que tú pasarías más tiempo aún orando. Si tú creyeses realmente que Dios interviene, es movido a favor de aquellos que le buscan en la oración, nosotros invertiríamos más tiempo orando y menos tiempo tratando de solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Es la falta de fe la que ahoga nuestra vida de oración, y la falta de oración va a terminar socavando nuestra fe. Es un círculo vicioso. Este género con nada puede salir sino con oración. ¿Saben? Hay predicadores, yo los he escuchado, que cuando leen este tipo de pasajes ponen el énfasis en los demonios. Hay demonios más difíciles que reprender que otros, he escuchado yo. Pero lo cierto es que Cristo aquí no está poniendo el énfasis en los demonios. Está poniendo énfasis en la falta de oración de sus discípulos. Son los hijos de Dios los que están llamados a tener una vida de comunión íntima con el Padre. ¿Sabes? Vamos a orar. Y yo quiero invitarte a que tú ores conmigo ahora al final del sermón. Hay al menos 5 cosas que aprendemos de la palabra del Señor hoy. Aprendemos que no podemos bajar la guardia. Después de momentos de gloria, vienen los momentos de prueba, porque frecuentemente después de haber tenido un momento glorioso con el Señor, bajamos la guardia, nos relajamos, como que no estamos alertas y va a venir el tentador y nos va a tentar. No podemos bajar la guardia. Aprendemos, hermanos amados, que las disputas con los demás nos cansan, nos drenan nuestra energía, cuando nosotros debiésemos estar invirtiendo todas nuestras energías en hacer que el reino de Dios avance. ¿Sabes? Es triste cuando los pastores, los líderes se ven envueltos se ven minados en su energía lidiando con problemas en la iglesia, cuando debiesen estar volcando toda esa energía en hacer que la iglesia avance y alcance a los perdidos. ¿Cuántos recursos gastamos en nosotros mismos? Las energías son drenadas frecuentemente por hermanos cuando nos vemos entrampados en ciertas discusiones. Dejémonos de discutir y seamos instrumentos para que el reino avance. Tal vez alguien de los que me está escuchando esté pasando por un momento donde tiene un familiar enfermo. Este padre tenía un hijo enfermo y estaba desesperado para que su hijo sea sanado, y tal vez alguien insisto, de los que me esté escuchando tenga un hijo enfermo, o no solo un hijo, tenga un familiar enfermo. Vamos a orar por ellos en este momento. Tal vez alguien de los que me esté escuchando esté dudando. Pero sabes, vamos a orar por tu vida también. Y es honesto decirle: Señor, yo creo, pero también ayuda a la incredulidad, ayúdame en mi incredulidad, abre mis ojos para poder verte, para poder entender, para poder comprender, para que tu luz disipe mi incredulidad. Pero tal vez alguien de los que me está escuchando también esté diciendo: pastor, ore por mí, porque yo me considero una persona autosuficiente.
Yo reconozco que no he estado orando lo suficiente. Yo reconozco que he dejado de creer que lo que Cristo dijo, que yo separado de Él nada puedo hacer, y hasta ahora he estado remando en mis fuerzas, he estado tratando de hacer todo separado precisamente de Él y estoy cansado. Quiero que el Señor intervenga a mi favor. Vamos a orar por ti. Así que, hermanos amados, hermanas amadas, yo te invito a que tú esta hora puedas acompañarme a través de la pantalla, inclinando tu rostro, y me acompañes a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre viene a refrescarnos, es el agua viva que nosotros constantemente necesitamos. Yo oro esta hora, Padre eterno, delante de ti y por mis hermanos en la fe. Me gustaría que esta oración hubiese sido hecha en un lugar físico, poder ver mis hermanos, poder abrazarlos, poder ministrarlos. Pero aunque estoy orando, Señor, por medio de una pantalla, yo oro delante de ti en el nombre de Jesús. Porque tú no te ves limitado, Señor, por nuestras limitaciones. Yo puedo orar por mis hermanos desde este lugar y tú igual es movido a misericordia, porque tú estás en todo lugar. Toda la tierra está llena de tu gloria. No hay lugar, no hay centímetro, no hay una pulgada en este mundo en donde tu gloria no esté inundando ese lugar. Toda la tierra está llena de tu gloria. Yo oro por mis hermanos, Señor. Si hubiere alguien que está dudando, Señor, de muchas cosas, tal vez la duda, Señor, le ha alcanzado y dice, yo me cuesta creer esto, me cuesta creer aquello. Oh Señor, visítanos con tu Espíritu y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Disipa las dudas de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Señor, también es muy probable que muchos de los que me están escuchando estén padeciendo alguna enfermedad. Tal vez tienen hijos enfermos, familiares enfermos. Me gustaría, Señor, ungirlos con aceite como acostumbrábamos, orar por ellos. Pero a la distancia, Señor, yo oro por ellos y te pido, Padre, toca los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús para tu gloria. Levanta al enfermo, oh Dios. Tú no cambias, tú sigues haciendo sanidades en este tiempo, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y seguirás siendo inmutable por los siglos de los siglos. Señor, oramos por los enfermos de nuestra congregación, por los familiares, Señor, de nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos que son muchos, oh Señor, oramos por ellos. Ten misericordia, levanta, Señor, aquel que está en cama, aquel que está recibiendo un tratamiento, aquel que está recibiendo un diagnóstico adverso. Pon fe en ellos, Señor. También oro, Padre, por aquellos que no están orando lo suficiente. Señor, perdona nuestra autosuficiencia. Perdona nuestra autosuficiencia. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno. Reconocemos que tu palabra es verdad y tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, si hemos estado haciendo cosas separados de ti. Ayúdanos, Señor, a depender en todo, Señor, de ti. En todo. No permitas, Señor, que nuestra fe, nuestra vida de oración se ahogue. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Muéstranos, Señor, cuánto necesitamos llevar una vida de oración. Tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones el querer como el hacer. Oh Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, dice el salmista, y para siempre son tus misericordias a nuestro favor. Bendice tu iglesia, Señor, y una vez más te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados, nos vemos en otra ocasión.